el audífono mejor. ¿Cómo estás, pastor? Dios te bendiga. Me disculpa, no puedo poner mi cámara porque tengo un problema, pero si tú gustas apagarla, no hay problema, ¿eh? Si quieres apagarla o quieres tenerla encendida, como tú quieras. No, no importa, la dejo encendida, ya no hay más ni que agregar ni que quitar a mi imagen. Ok. ¿Cómo estás, pastor? Un gusto saludarte y conocerte. Bienvenido al canal. ¿Cómo te ha ido? Oye, excelente, gracias a Dios, excelente. Disfrutando del trabajo en el Señor acá en Venezuela. A pesar de las circunstancias, estamos Sí. activos, sembrando la palabra, evangelizando, sembrando la obra misionera. Tú sabes, el pentecostal de calle, de selva, de valle, de montes. Sí, pastor. ¿Y cómo está? Y cuéntale a la gente para que conozcan cómo es el evangelio en Venezuela. O sea, cuáles son los obstáculos que tiene la iglesia de Venezuela y cómo los ha superado la iglesia pentecostal, porque tú eres pentecostal, ¿verdad? Sí. Pentecostal hasta la médula, hasta la médula. Ay, santo, mi alma te alaba. Sí, hasta la médula. Bueno, varón, aquí el pentecostalismo ha crecido y va a seguir creciendo. Primero porque nosotros fuimos evangelizados, fue por los pentecostales. El monergismo es una atadura demoníaca que impide la preocupación por las almas y la búsqueda de ellas, ¿no? Entonces, Venezuela se ha apagado en algunas áreas, ya esas campañas que hacía Gigi Ávila, que hacía Jorge Rasky, ya no se hacen casi, pero se ha mutado a hacer mucho culto y servicio en los hogares. Y eso nos ha permitido seguir creciendo. Y hay un crecimiento de iglesias de manera exponencial, bastante firme, sin haber experimentado un gran avivamiento, porque creo que otros países han gozado de más avivamiento en la parte de los cantantes, de los milagros, como República Dominicana, tuvo grandes hombres pentecostales como Luis Urbáez, allá en Puerto Rico Gigi Ávila, Jorge Rasky y otros más. Venezuela ha tenido uno, pero se quedó en el aparato, no se renovó ese pentecostalismo, que es de la luz del mundo en Venezuela, del hermano Jaime Puerta. Se quedaron sin estudio y eso los ha llevado a quedarse, pero son grandes, creo que pasan de 10,000 iglesias. Pero en Venezuela la iglesia pentecostal ha crecido mucho y sigue creciendo. Y se sigue fraccionando, porque gracias a Dios este movimiento pentecostal permite las fracciones, las separaciones por las molestias, como Pablo y Bernabé, y eso nos da crecimiento. Eso, en vez de ser una división como lo ha hecho la Iglesia Católica, que ha tildado eso de división, no, es parte del proceso. Dos líderes se molestan y tienen todo el derecho de separarse por motivos de razones con o sin razón, ¿no? Y eso más bien ha sido un potencial para nosotros crecer. Claro. Yo empecé fundando 10 iglesias hace 31 años. De esas 10 van más de 30, 15 están conmigo y las otras se han retirado del liderazgo que yo les he propuesto sabiamente, pacíficamente, sin ningún problema, porque no soy de oprimir bajo una estructura. Claro. ¿Y cómo está el tema, por ejemplo, la política? ¿Cómo está el gobierno respecto a la libertad de culto? ¿Si se los permiten? ¿Es difícil o no han tenido problema con eso? Porque hay una especie de idea, tal vez en el mundo, por el tema de la situación política de Venezuela, que pareciera que pues hay libertades restringidas en muchos aspectos, clásico de una cuestión socialista a veces, pero en ese sentido, ¿tú cómo nos puedes compartir, pastor? Que es muy interesante el tema, ¿eh? Ustedes que ven, yo te he conocido a algunos pastores venezolanos y batallan un poquito en el tema, por ejemplo, social, la economía, pero se organizan para que Dios los ayude. Pero, ¿cómo está el tema para que la gente conozca la realidad de la libertad religiosa respecto del gobierno? ¿Sí se los permiten? ¿Tienen restricciones o cómo está el asunto allá? Bueno, te explico, ¿no? Primero te voy a explicar como funcionario del Estado, porque yo soy profesor de carrera. Tengo 25 años trabajando para el gobierno, eso es el Estado venezolano. Y hay que tener cuidado para dar opiniones que vayan a generar una posición
radical hacia uno de los bandos. Tenéis que ser muy prudente. Hay quienes se han tragado la luz y han dado opiniones incoherentes que no están basados en el reglamento, en la ley, y se pueden meter en problemas. Pero mientras tú mantengas un equilibrio sano, como lo mantuvo Pedro, Pablo, que no se metieron en las políticas directas de elegir un gobernante o de querer promover un gobernante, se vive en paz. O sea, no hay ataques hacia nosotros porque existe un gran número de pastores que son alineados al gobierno. Yo no soy de eso, yo no estoy en ese grupo porque creo que no me conviene a mi conciencia. Pero hay pastores que se han alineado, muchos, que ven el chavismo como una solución y un beneficio para ellos porque el gobierno anterior no nos tomaba en cuenta. Entonces, Chávez ha tomado en cuenta más a las iglesias evangélicas, ha sido un mejor Constantino. Maduro también ha sido un Constantino, un sincrético que no le importa bajar los niveles más bajos para complacer a la iglesia evangélica y después más adelante hacer otra cosa diferente a lo que él dijo que creía, ¿no? Es el sincretismo constantino, que al principio se puso a favor de Atanasio y más adelante persiguió a los trinitarios, ¿no? Asimismo es este gobierno, es un gobierno sincrético y que si tú no te pasas de la raya en cuanto a las leyes establecidas y mantienes una postura laica, genérica, ellos no van a venir por ti. Ellos no se meten contigo. Claro. Si te pones muy político, te vas a meter en un problema. Y que no es el deber ser. De verdad que uno tiene que ser muy neutral y muy prudente. Como profesor de carrera, conozco bastante bien el sistema educativo venezolano porque me estoy jubilando. Pasé por todos los puestos: profesor de aula, coordinador, subdirector técnico, subdirector administrativo, supervisor educativo. O sea que he tenido una experiencia bastante amplia en el bagaje educativo, y eso es conocer el movimiento político. Como lo conozco bien, he venido tratando de pisar con prudencia, y Dios que me ha avisado a que no me exceda. Dios mismo me ha dicho no te exceda. O sea, Dios me ha dicho que juegue mucho a la prudencia. Fíjate, tú dijiste algo importante, que ahora hasta eso se ataca de parte de otros grupos que no son pentecostales, el hecho que alguien diga Dios me dijo. O sea, eso como que parece que ofende, ¿no? A ciertos grupos, sobre todo reformados. Ustedes pueden hablar con libertad aquí, yo no tengo ningún problema con decir las cosas como son. Yo veo ese ataque también, hasta el hecho de que el pentecostal a veces, yo sé que a veces puede ser del alma en algunas personas, ¿no? Pero sí Dios habla. Yo di un testimonio una vez de que me estaba estacionando una vez que iba a cenar y íbamos a comer unos taquitos, ¿verdad? Entonces estaba estacionándome después de un culto de la reunión, y fuimos a comer y todo con la familia, y llevaba yo a mis hijos atrás, ¿no? En el auto. Y yo me estacioné en una esquina donde pues prácticamente me quedaba unos pasos la taquería. Entonces, de repente, pastor, cuando, como tú dices, ¿no? Dios me habló. Cuando uno dice Dios me habló, a veces algunos pueden decir que es audible literalmente, o puede ser un pensamiento o algo que sientes dentro de tu ser que me dijo, muévete. O sea, yo ya me estaba estacionando y de repente, muévete, ¿no? Y yo como que identifiqué que era Dios hablando a mi vida, y yo obedecí esa voz. En ese momento yo, mira, había otro estacionamiento más lejos que tenía que caminar más, pero me moví, pastor. En cuanto me moví, se estrella una combi, que aquí en México se llama combi al transporte público, y un pick-up, justo donde yo estaba estacionado. O sea, fue una cuestión de segundos. Pues yo creo que Dios habla. Yo creo que no para darnos una nueva doctrina o un nuevo evangelio, porque el evangelio y la doctrina ya están en la Biblia, pero sí creo que Dios habla guiando a su pueblo, a las personas. Y eso pareciera que hasta los calvinistas, todo eso para ellos es como algo inaudito, ¿no? Como si eso es una blasfemia, pero
yo he escuchado y me ha tocado vivir también ese testimonio, ¿verdad? Por eso yo te entiendo cuando dices Dios me ha guiado, porque hasta en esos detalles a veces uno puede equivocarse, ¿no, pastor? ¿Qué te parece? Gloria a Dios, ¿verdad? El micrófono, pastor. Yo te voy a decir algo, hermano, qué bueno que tocaste ese punto. Hasta la misma iglesia pentecostal se ha venido opacando en cuanto a eso por la cantidad de bullying, de Eso, persecución que se hace en contra de nosotros. De hecho, cuando yo me convertí, yo dije en la iglesia pentecostal, y esto va a sonar bastante extraño, yo dije, el Espíritu Santo me habla todos los días. Eso generó un problema en la misma iglesia pentecostal y me dijeron que yo me iba a extraviar porque el Espíritu Santo no habla todos los días. Ya lo veréis. En los pentecostales ya hay un cesacionismo amortiguado producto de la gran violencia tóxica de 4 diáconos que yo los he bautizado como diáconos de Satanás, que es MacArthur, Paul Watche, Michel Suguel y Miguel Núñez. Todos ellos son cómplices de un ataque frontal de blasfemia contra el Espíritu Santo. Esos son los instrumentos de Satanás que Satanás ha metido como cizaña para opacar el movimiento y ridiculizarnos y burlarnos, ¿no? Y se produzca en nosotros lo que es en psicología la indefensión aprendida, ¿no? Porque yo como soy psicopedagogo, entiendo lo que es el proceso psicopedagógico y psicológico del individuo. Cuando yo nací de nuevo, el Señor inmediatamente me dio de algunos dones y rápidamente hubo una escalada de manifestaciones sobrenaturales sobre mi vida. Dentro de eso, bautizado en lengua, durmiendo en la madrugada, y comencé a tener muchas visiones y revelaciones que ahora las entiendo porque yo fui muy atacado por los mismos pentecostales, porque el mismo Espíritu Santo me llevó a la teología sistemática reformada. Pero la buena, la que es verdaderamente reformada, porque no son estos neos reformados que son unos beligerantes hijos de los dos mismos demonios, que es el caso de estos 4 diáconos que el resto que me quede de vida lo voy a denunciar, ¿no? Porque así me lo ha dicho claro. el Espíritu Santo, me lo ha dicho, y ya MacArthur está a punto de morir, y a lo que se muera va a ser más viral todavía su veneno, se va a hacer más viral su veneno. Y nos va a tocar, como es el caso tuyo, que ya tú has hecho denuncias, yo te vi, Sí, que inclusive vi el video donde tú colocaste parte de lo que yo dije y te lo agradezco porque esa es la misión. Eso es lo que me ha dicho el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha ministrado de manera directa porque desde el principio lo hizo. Cuando yo dudaba, porque cuando yo llegué yo era un mecánico bruto que lo que sabía era de electromecánica, porque yo soy graduado perito especialista en aire acondicionado. ¿Qué iba a saber yo de teología? Había muchas cosas en Laguna que yo no entendía. Y es donde el Espíritu Santo me fue ubicando qué cosas leer y qué cosas no leer. Y él mismo me cuidó, porque en éxtasis, cuando estaba siendo perseguido por los mismos pentecostales, porque nací en una organización que fui muy atacado por eso, porque me metí mucho con la Biblia y con los documentos de las reglas de interpretación de las asambleas de Dios, que ellos ya. mismos me las dieron, pero ellos tenían una extraña rareza, eso se llama disonancia cognitiva. Me dieron el material, me graduaron, pero no creían en el material, ¿no entiendes? Era una Sí, no, locura. pura teoría. Solo la Exacto. teoría. Sí, Y sí, sí, sí. el técnico perito confía mucho en el peritaje. O sea, a los 15 años yo empecé a estudiar como electromecánico y uno confía mucho en un manual, uno confía mucho en el peritaje de ingeniería. Entonces, eso te hace fuerte para la norma. Y el Espíritu Santo comenzó a ministrarme. Una de las primeras visiones que me dio en éxtasis, y estaba siendo muy perseguido, yo estaba muy triste, llorando, porque el mismo líder principal me estaba atacando de la organización, que eran 30 iglesias, y dentro de esas 30 iglesias ya yo era un principal. En 3 años yo llegué a ser prevístero de esas 30 iglesias, porque fue una conversión radical en todas direcciones. Claro. Porque yo era empresario y lo vendí todo.
y me entregué al llamado que Dios me hizo y me hice pobre. Y después de tener dinero pasé a ser una persona muy pobre y me hice el hazmerreír de mi pueblo, porque el hijo del corto se volvió loco porque después de ser empresario ahora es un pobre evangélico que los evangélicos lo arruinaron. En 3 años ya yo tenía 10 iglesias, ya yo era reverendo, ministro ordenado por una organización venida de Nueva York, un concilio. Entonces, en visión Dios me mostraba que en lengua se me apareció un profeta, el mismo líder, y me dijo en lengua y me profetizó y me dio el llamado que yo iba a tener. De allí comenzó la carrera ministerial. Comencé a estudiar mucho. Dios me llamó a 365 días de ayuno todos los días, a leer 4 o 5 horas diarias, hermano, diarias. Eso era una conversión total. El hijo del corto se volvió loco. Porque Dios me llamó a prepararme, y yo me vine de esa organización con 8 iglesias. De esas 8 tuve 20, pero recientemente se me fueron 5, producto porque yo no soy ni de la teología reformada, tampoco soy de la teología liberal pentecostal, y estas 5 iglesias se me fueron porque se fueron con la misma línea de Guillermo Maldonado, que es cosa que yo no voy a probar. Claro, claro. Pastor, tenemos aquí a una hermana invitada también, hermana Rosario, pentecostal, también de CEPA. Adelante, hermana Rosario, que pueda saludar y compartir ahí. Ahorita seguimos con el pastor otra vez. Sí, primeramente, buenas noches a todos. Saludos, pastores. Buenas noches, mi hermana. Amén, pastor Esaú, el pastor, doctor Fimi. Fimi, o Zambrano, sí. Y Dios me le bendiga a todos mis hermanos. La iglesia está pasando por un momento en las redes. Es difícil, pero también es un reflejo de cómo están los hermanos en las iglesias. Y yo lo que veo mucha falta de, por lo que uno ve en las redes, ¿verdad? Por lo que uno aprecia, falta de Biblia, falta de conocimiento y falta de espiritualidad. Porque uno, como estaban diciendo, hablando a las personas, uno, porque es que el Señor lo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Y el fruto que se da en las redes, lo que las personas sale de su boca, lo que hablan. Entonces, a veces uno escucha estos canales de debate, escucha estos programas de hermanos cristianos, entre comillas, pero tú nunca escuchas esos canales diciendo, alertando o más bien motivando a los hermanos a que oren, que tengan vida espiritual, que tengan una vida de oración, una vida de alabanza, diciendo, hermanos, saquen tiempo para leer la Biblia, si no pónganla en sus audio, en audífonos, mientras usted va en el autobús, en el metro, donde quiera usted pone su Biblia, porque sabemos que hay gente que tiene el tiempo muy complicado. Trate de asistir a la iglesia, aunque su pastor quizá no sea la persona más preparada, pero respételo, pregúntele con respeto, aquí, aunque no tenga quizá todas las preparación que usted quiera tener, pero esa es la persona que Dios ha puesto para guiar la grey. O sea, al contrario, lo que vemos, especialmente el tema que hoy usted está tratando, pastor, de la persona acá, cuando uno escucha hablar de los pastores lo peor, los pastores son ignorantes, los pastores, es la basura más grande, a ver, por haber. Entonces, ¿qué pasa? Gente, especialmente personas nuevas que escuchan ese tipo de cosas, pues se van a desmotivar, van a ver los pastores con desdén, con menosprecio, simplemente porque le están sembrando ese veneno. Entonces, estamos en unos tiempos muy peligrosos, mis hermanos, muy peligrosos. Mire, usted quizá puede estar en una iglesia que no tenga quizá una doctrina tan sana, o quizá no tenga la mejor preparación, pero si lo motivan a tener una relación personal con Cristo, si lo motivan a buscar la presencia del Señor, pero nadie, ningún canal, nadie le dice busque de Dios, predique, saque tiempo para el Señor. Usted no ve nada de eso. Todo es un chismoso, es un envenenamiento de los cristianos. Entonces,
Estamos en un tiempo muy difícil y estos canalitos que estamos viendo, gente que ha arrastrado muchas personas, lo que simplemente han hecho envenenar a los cristianos, pero es un reflejo de los tiempos en que estamos, ¿eh? Es un reflejo de lo que dice la palabra del Señor, que vendrían falsos maestros, que la gente buscaría maestros conforme a su propia concupiscencia, a lo que ellos quieren creer. Mira, el que está en una iglesia, salvo siempre salvo, pero algún día escucha un estudio de que la salvación se puede perder. Una persona que tiene que detenerse a eso, tiene que detenerse a ver esa doctrina, pero es que la gente busca gente, maestro, conforme a su propia maldad, su propio deseo carnal. Como escuché de alguien que dijo que estaba en una situación de adulterio y decía, no, la pareja que tengo está adulterando, ella sí está pecando, pero yo no, porque yo soy salvo, siempre salvo. Te estoy yendo. A eso que está llevando. Está duro, hermano. Eso lo yo. Entonces, ¿qué pasa, hermano? A eso que está llevando esas doctrinas. ¿Pero por qué? Porque es verdad, hay gente que han caído ahí. Pero hay gente que se han ido a esas iglesias, que han venido del pentecostalismo. La gran mayoría han salido del pentecostalismo para esas iglesias. Todas esas iglesias están nutridas de ex pentecostales, porque andan buscando maestros por su propia concupiscencia, que lo agraden a ellos. Entonces, en estos tiempos que estamos, hermano, estamos en unos tiempos de peligrosos. Cristo viene. Hay que buscar de Dios. Usted le gusta escuchar los programas mientras está lavando, mientras va en el bus, pone su audífono y oye aquí al hermano, escucha aquel programa. Yo misma aquí hago mis cosas y vivo escuchando los programas. Pero ¿qué pasa? Usted tiene que ahora, estamos en un tiempo difícil, que usted tiene que depurar, porque usted se está envenenando. Y si usted no es una persona que está para defender el evangelio, para denunciar como el hermano aquí Saúl, para enseñar doctrina, para defender la palabra, simplemente usted es una persona que pues, está en su quehacer y escucha programas, usted tiene que depurar lo que usted está oyendo, y oír con crítica, lea la Biblia, si no puede leerla, póngala en audio, hermano, esa es mi exhortación, escúchela aunque sea en audio, porque estamos con un pueblo, lamentablemente, un pueblo vacío de palabras. Quería decir eso. Dios le bendiga, pastor. Muy bien, mi hermana. Está con nosotros aquí el pastor Sandés también. Adelante, bienvenido. ¿Cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Bueno, acá yo trabajo, bueno, me acaba de soltar Eve porque me hace trabajar. Hombre, esa tu mujer no te deja, ¿va? Te lo tienes bien enamorada, Sandés. No, y yo le digo siempre, ella vive gracias, bueno, cada día que se levanta dice gracias a Dios por el marido que me diste. Vive enamorada de mí. Es un gusto, bueno, conocer al pastor Zambrano y bueno, Dios bendiga a la hermana Rosario, bueno, a usted y a todos los hermanos del chat. Está interesante la conversación y bueno, gloria a Dios. Acá estamos para compartir y apoyar. Fíjate que les voy a poner un video para que me dé su opinión. Lamentablemente, bueno, fíjense, yo he venido, no estaba enfocado realmente en temas internos cristianos, ¿no? Como dice el pastor, que yo me imagino que el pastor Zambrano tiene una radiografía un poquito más amplia de los personajes que él ha mencionado, ¿no? Posiblemente le ha dado un seguimiento a eso. Yo he estado más enfocado en el tema de refutar judaísmo. Vengo de una guerra enfrentándome a canales que son altamente blasfemos, como el de Jacob, Filosofía Breslev, todos esos que ustedes ya saben, ¿no? Con los Shemaínes también, ahora recordando a Sandés cuando le fui a advertir, ¿te acuerdas? Que tal vez no fue la mejor manera, pero yo entré como emergencia, ¿no? Como el bombero a salvar ahí, y ahora ya vi que te están haciendo videos y te están atacando, o sea, sacaron su verdadera cara con el tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas, Pastor Sandés? Sí, porque incluso en estos días fue que dice este varón, a mí me escribía en privado, me decía, yo creo en el Nuevo Testamento, porque si creo en Yeshua, me decía, quiere decir que creo en el Nuevo Testamento porque ahí aparece él. Entonces, bueno, tiene razón. Pero ahora estaba diciendo que hace 2 años que él no creía en el Nuevo Testamento. Entonces sí, dije, pero
un mentiroso de primera. Claro, claro. No, ya yo los conozco, yo ya pasé por ahí desde hace rato y por eso los alerto, ¿no? Pero me da mucho gusto ver que has estado también haciendo apologética de una postura muy pentecostal y necesitamos más hermanos así, ¿no? Entonces yo estaba ocupado en eso y de repente empezó a llamarme la atención hermanos que venían a quejarse en mi canal, que mire que esto, que mire que lo otro, que este fulanito, que este sultanito, y pues la verdad es que ahora que le he puesto un poquito más de atención, veo que sí es grave, sobre todo, no sé si ven, como es el pastor, las blasfemias contra el Espíritu Santo, o sea, por querer atacar una denominación, vamos a pensar que lo hacen desde un punto de celo denominacional, terminan blasfemando, terminan atacando lo que es de Dios, los dones, los milagros, las lenguas, o sea, lo que la iglesia es, o sea, porque la identidad de la iglesia en hechos está clara, ¿no? Y de alguna manera, no por vanagloria, sino la gloria es para el Señor Jesucristo, la iglesia pentecostal, a pesar de sus errores y defectos, es la que ha reflejado ese evangelio integral. O sea, si ponemos en una balanza la iglesia que más refleja la iglesia del primer siglo es la iglesia pentecostal. Y no lo decimos por vanagloria, sino nos remitimos a los hechos, ¿no? Nos remitimos a las evidencias, al trabajo, a los frutos. Entonces, sí veo, como dice el pastor Zaffarán, un ataque sistemático ahora de parte de estos grupos que en vez de ponerse a evangelizar, en vez de ponerse a hacer lo que tendría que estar haciendo la iglesia verdadera, lo que hacen es ver cómo sacan pentecostales para decirles, mira, no te enseñaron bien, yo sí te voy a enseñar la verdad. O sea, como si el Espíritu Santo hubiera fallado todos estos años que estuvieron dentro de la iglesia pentecostal, en algunos casos, porque yo sé que no estén todos, ¿no? Sino que yo me imagino que son personas muy frágiles, muy débiles, no sé qué tan ceñidas estén a la congregación realmente, tal vez son personas que ya ni se congregan o que están peleándose, que es lo que pasa a veces, ¿no? Se están peleando con el pastor, se están peleando con otros hermanos, no tienen madurez de superar esas diferencias, se llenan de amargura y son las presas fáciles, ¿verdad? Del león que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa parte? La Bueno, iglesia ha estado siendo perseguida externamente y ahora por otros que supuestamente también son cristianos. Adelante. bueno, mire, hermano, el proselitismo que ha hecho estas iglesias disfrazadas, entre comillas, de bautistas, te voy a hablar de Paul Washer, Michel Suguel y Miguel Núñez. Primeramente, aquí en Venezuela, su doctrina ha llegado a los púlpitos, o sea que yo tengo pastores de primera mano que se han ido enfriando. De hecho, tuve un familiar cercano que se enfrió al llamado porque comenzó a hacer resistencia de la estructura donde él nació y fue producto de haber leído la Biblia de MacArthur. Cuando yo llego a TikTok por una convalencia donde Dios me tira en cama, porque yo no tenía deseos de hacer mucha bulla en las redes, en el aspecto de esta apología. Pero producto de una enfermedad, tuve que ponerme a hacer TikTok y en TikTok me fui haciendo viral. Y logré tener un canal que ahorita está secuestrado por un agente maligno de 20,000 seguidores. Y ahora que estoy creciendo en otro de 3,000 y otro en 1,000. Porque TikTok es muy venenoso. Es una red muy venenosa, mucho más difícil que la de YouTube en ese aspecto. Y este trabajo apologético, el Espíritu Santo en 3 años me lleva a esta entrega y a un despertar espiritual donde, como me estoy jubilando, volví a mis andanzas de mi primer amor, de levantarme a las 3, a las 4 de la mañana a orar. Y ese tipo de meditación se te avivan los dones, porque desde el principio Dios me los dio. Pero los dones, si tú no oras, si tú no buscas en vigilia, en oración y ayuno, ellos se opacan y se reducen y la fe te falla. Al llegar a este nuevo ambiente, el Espíritu Santo me ha confirmado de que fui muy impávido en no denunciar porque estaba muy ocupado. Era profesor de 40 horas, microempresario y pastor. No tenía tiempo para la intimidad. Tenía mis oraciones que eran muy poquitas, de media hora, 1 hora, y eso no es suficiente para un ministerio donde vos tenéis varias iglesias a tu cargo. Gracias a Dios, ahorita estoy entregado más a esa devoción y es donde en estos 3 años el Espíritu Santo me ha venido confirmando y me ha dado visiones, revelaciones, donde hay que denunciarlo y que el pentecostal se abstenga a las consecuencias porque, ¿qué pasa? Ellos nunca han experimentado el poder del Espíritu Santo, nosotros sí.
y a quien más se le da, más se le pide. Un pentecostal se va más rápido para el infierno a blasfemar contra el Espíritu Santo que ellos mismos que nunca han creído, pero que también son blasfemos. El Espíritu Santo me ha mostrado categóricamente que ellos son, primero, neo-reformados, neo-bautistas, que son apóstatas de los mismos bautistas eruditos de ellos mismos. O sea que ni siquiera yo puedo llamar a Miguel Núñez un bautista ortodoxo, ni siquiera por Guache, Michel Suguel, porque ellos no respetan academia de los eruditos bautistas, los cuales yo me he colegiado durante 31 años, que es Editorial CLIE, que es de los bautistas, y Editorial Vida, que es de las Asambleas de Dios, que es de los pentecostales. Por los dos frentes, gracias a Dios, Dios me ha dado herramientas muy poderosas desde el punto de vista de la apología para defender nuestra postura pentecostal, inclusive con comentarios de presbiterianos ortodoxos de la talla de Martín Lloyd Jones, de la talla de Mateo Henry, de Francisco La Cueva, de Samuel Vila, y pare de contar. O sea, tengo un bagaje que Dios me ha venido dando en estos 3 años para refutarlo y no solamente decir así dice el Señor, porque es el Señor que me ha mandado a hacer este trabajo de denuncia para intentar librar de la mejor manera el mayor número de pentecostales que se van de cabeza para el infierno porque van a aprender a blasfemar. Se burlan de los balbuceos. Han venido enseñando que el bautizo y los dones es una enseñanza que está en un segundo plano en cuanto a la salvación, cuando el mismo Jesucristo la prometió, cuando el mismo Jesucristo estableció esa promesa, y oponerse a eso es ser anticristo. El que no fomente el don del bautizo del Espíritu Santo es porque no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a mover a promover eso, porque es una promesa directa de Jesús. ¿Quién va a oponerse a que un creyente no reciba la plenitud del bautizo del Espíritu Santo de fuego? El anticristo. El anticristo, porque es el finiquito de la potencialización de un creyente que viene santificándose por la palabra, como los apóstoles que se santificaron por la palabra, se regeneraron porque recibieron el Espíritu Santo y se potencializaron porque fueron bautizados. Estas 3 cosas, el gran erudito de la Capilla Westminster, en su libro Gozo Inefable o en su libro de avivamiento, David Martín Lloyd Jones, que es un erudito a carta cabal, reconocido por toda la academia de los protestantes, de estos de la línea más dura, hermano, él enseña que el no hacerlo por cobardía, por incredulidad, es rechazar la plenitud de la promesa de Cristo Jesús. El libro Fuego Extraño y el libro de Gozo Inefable, yo lo tengo una imagen donde es fuego extraño versus gozo inefable. Es la contraposición. MacArthur es el diácono de la blasfemia contra el Espíritu Santo y Martín Lloyd Jones es el diácono del avivamiento, del reconocimiento pleno de Pentecostés para esta fecha. Entonces, el enemigo ha dicho y ha enseñado que la postura de nosotros, pentecostal, de cesacionismo o no cesacionismo, que es el continuismo, es una verdad de segundo plano. No, hermano, no es de segundo plano, porque se pierde la salvación inmediatamente por blasfemar contra el Espíritu Santo. Por supuesto, es directo y sin escalas al infierno. Eso, por eso yo lo he visto tan delicado, porque pueden haber errores, ¿verdad? Doctrinales. Yo creo que en todas las denominaciones, ustedes lo sabrán, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. Hay posturas entre los pastores, ¿no? Que se discuten en los desayunos, en las reuniones, en los cafés. Siempre estamos platicando temas. Yo tengo mis amigos y a veces no estamos iguales, o 2 de mis amigos tampoco, y así, pero no por eso nos excomulgamos, como dicen los católicos, no por eso nos mandamos al infierno, ¿no? Se tiene que seguir trabajando, pero lo que no es negociable, pienso yo que es lo que últimamente me ha puesto el Señor ese celo, es la parte de las blasfemias contra el Espíritu Santo, porque en eso, ahí tenemos problema, y he visto unos canales que sinceramente dan asco, cuando ustedes ven, están blasfemando, y solo basta con ver el chat, pareciera que lo disfrutan. Es como si fueran hordas de demonios
disfrutando, burlándose de los dones, burlándose de los milagros, burlándose de las manifestaciones que el Espíritu Santo puede dar a una persona que seguramente ellos ni siquiera entienden porque no han sido pentecostales, y los que han sido dicen que lo fueron. Yo cuando los escaneo veo que pasaron como de noche, ¿no? Es como que hubieron pasado por la escuela pero nunca entraron, o sea, una cosa así impresionante. Pastor Sandés, ¿qué te parece el punto que dice el Pastor Zambrano? Sí, es interesante. A mí me cuesta creer, por ejemplo, bueno, la experiencia marcan la diferencia, ¿no? Porque el pastor Zambrano, usted, yo, bueno, hay muchos pastores que su base parte de un encuentro personal con Cristo. Una cosa es tener un encuentro personal con el Señor y de ahí construir la teología, como quieras llamar, y otra cosa es convertirte desde la escritura leyendo y no has tenido un encuentro personal con el Señor. O sea, podés creer de esa forma. Entonces yo ahí donde veo que sí hay mucha gente que le sorprende cuando nosotros hablamos de que Dios nos puede hablar o que tenemos una relación íntima con Dios. Entonces yo como que le cuesta eso porque creo que están convertidos solamente desde de los libros o de lo que le parece a ellos más lógico, y no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Porque no hace 4 o 5 días atrás estuve hablando con un varón y me preguntaba, pero dígame la verdad, pastor, dice, hoy en día Jesús dice la palabra, y en mi nombre echarán fuera demonios. Me dice, ¿alguna vez usted echó fuera un demonio? Digo, ¿este tipo en qué planeta vive? Si los pentecostales lo tenemos a los cabezazos al diablo. Claro, claro, en cualquier rato ahí, cuando está la unción, va, porque cuando no hay nada, ahí no pasa nada, ni una mosca se para ahí. Lo que pasa es, pastor, ay, perdón, pero siga, pastor Sanders. Sí. Dale, Sandes, arrecia, y ahorita va la hermana Rosario, que yo sé que anda con el fuego ahorita ahí. No, ya ahí termino. Y entonces yo le expliqué que sí. Entonces me dice, dice, queda sorprendido. Él dice, la verdad, yo creo en cosas así espirituales, que anda un Satanás por ahí, pero ellos no tuvieron esas relaciones espirituales. Y yo creo que dentro del pentecostalismo, justamente lo que tenemos nosotros es justamente, partimos de una base de un encuentro con él. Quizás ya hayan predicado el Evangelio, pero se convierte a partir de una experiencia personal con el Señor. Y es distinto. Entonces los otros, como no pueden tener eso, como que se sienten como que están vacíos, o sea, o lo nuestro le parece como una cosa de otro mundo, entonces van a atacar lo nuestro, porque hay gente que fracasó y quiere que vos también fracases. Entonces te quieren llevar para el lado de ellos. Y eso es lo que yo veo, ¿no? Tanto Núñez como los otros que hablan y están en la cabeza, siempre decimos que son como renacuajos, pura cabeza y poco cuerpo, no tiene nada de espíritu. Pero de cabeza vos le hablar de tantas dogmas, doctrinas, confesiones que hay, se las saben todas, pero del espíritu, nada. Entonces los pentecostales lo que nos basamos muchos en las señales que nos siguen, porque estas señales seguirán a los que creen. Y no vamos solamente con palabras de sabiduría humana para persuadir a la gente, sino con poder del Espíritu Santo. Es decir, donde se para un pentecostal o un cristiano nacido de nuevo que tiene un encuentro personal con el Señor y le cree al Señor, por supuesto que tienen que suceder señales. Entonces, esa creo que es la diferencia, ¿no? Porque hay muchos que, ya veo yo que, por ejemplo, hablan y hablan bonito, pero ven un demonio y salen corriendo, si es que lo ven, ¿no? Adelante, hermano. Sí, miren, ahí me mandaron bueno, esa es una gráfica, ¿no? Yo no sé si esos son todos o faltan, ¿no? Pero ahí están algunos que mencionó el pastor Zambrano, y me dio risa, ¿no? Porque dice, estos reformados están más secos que los huesos del Valle de Ezequiel 37, o sea, imagínate, hermano, ya ni siquiera el Valle de los Huesos Secos estaban tan secos. Ya copié la imagen, oíste, ya, esta imagen me la voy a llevar. Yo quiero decir dos cositas. En la primera Perdón, Sandés, es que no escuché a Sandés, ¿qué dijiste? Están secos como sobaco de indio. Sandés, ¿de dónde te sacas tantas ocurrencias, mano? Es una cosa impresionante. Cuando yo te oigo hablar, es una cosa que
lo haces viajar a uno, pero no al cielo, sino que a otra dimensión de El hermano gloria. pastor, ¿dónde es Saúl? ¿Cómo? ¿Perdón? El hermano pastor, ¿de qué país es Saúl? Sandés, ¿de dónde eres? Dile. De Argentina, Argentina. Ah, Argentina, imagínese. Sí, no, Sandés es de la vieja escuela, tiene años en esto. Él dice un dicho bien bueno, pastor, dice, mono viejo no trepa palo podrido, o sea, aquí no nos van a dar tole con el dedo. Ay, no, Dios santo. Ay, no. Alaba lo que él vive, siervo. Pastor, si me da un Hermana minutito. Rosario, adelante, en lo que nosotros nos reímos. Adelante. Yo voy a aprovechar la ocasión para hablar al pastor Sanders. Pastor Sanders, si en algo yo le he ofendido, yo le pido a usted perdón. Nunca ha sido mi intención ofenderle. Yo sí le amo, el Señor lo sabe, que con todo mi corazón yo le amo, que me cae muy bien, me he reído muchísimo con usted. A veces quizá yo soy un poquito tosca en mi forma de expresarme. Así que si en algo yo le he ofendido, le pido perdón. Yo, pastor, le amo mucho. Y algo que quiero decir es sobre este Bueno, tema. amén, hermana, es como le dijo el muchacho a la chica, I love you. Y ella le preguntó, ¿qué hablas en inglés? Cremita blanca. Sí. Yo con relación a esto, saben, hermanos pastores, una de las cosas que yo he podido ver en esto es que lo que pasa es que nosotros hemos visto a estos reformados como parte de la cristiandad, prácticamente, o sea, nosotros no habíamos discernido lo dañina que es estas doctrinas reformadas. Y porque por la situación de que incluso hay pastores pentecostales que los hermanos quizá iban a un seminario, un cursillo reformado, una charla reformada, sin darse cuenta realmente del daño, ahí, señor, por ahí sin darse cuenta realmente de lo oscuro, de lo dañina que son esas doctrinas. Lo que pasa es que ahora que estamos viendo este brote, todo este mal, o sea, cómo lo han infiltrado ellos, cómo se han sacado tantos cristianos, por ejemplo, aquí, mi país, Dominicana, que está Núñez y está el otro, ¿cómo que se llama? Sugel. Michel Suguel. Exactamente, y hay otro, que hay gente muy poderosa de esa rama. O sea, la cantidad de gente que ellos han sacado del pentecostalismo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se han vendido como como la élite de la sabiduría, del conocimiento, la gente que está por allá arriba y nosotros los pentecostales por abajo, y por eso teníamos que ir a esos seminarios, aprender de ellos, pero ellos lo que estaban haciendo era adoctrinando a nuestra propia gente, nosotros sin darnos cuenta. Entonces, ha faltado en las iglesias pentecostales reconocer lo dañino que han sido estas doctrinas reformadas, especialmente el área calvinista. Ahora es que muchos pastores están despertando, ahora que muchos pastores, después del daño, después que le han sacado gente y se le han metido esas doctrinas dentro de la iglesia, han tenido que batallar. Ahora que pastores se han estado preparando con lo que no se han dejado arrastrar, se han estado preparando para hacerle frente a eso. Entonces, ese es el daño que ha hecho especialmente la juventud, que inquieta, que le gusta leer, investigar. El hermano que ya tiene muchos años en la iglesia, pues no se mueve tan fácilmente. Una gente que tiene 15, 20 años en el evangelio, es muy difícil que se mueva. Pero estos muchachos jóvenes, recién convertidos, o aún están en el evangelio, su juventud, pues les gusta mucho la innovación, mucho este asunto del conocimiento, y por ahí es que ellos lo atrapan. Pero no ha faltado eso a nosotros. No ha faltado discernir lo dañino que son ellos y alertar a la iglesia y enseñarle cómo ellos capturan, cómo ellos hacen proselitismo en nuestras iglesias.
Ahora es que nosotros estamos preparando, y muchos hermanos se están enseñando sobre el calvinismo, sobre toda esta doctrina reformada, sobre ellos son católicos, ellos se definen como católicos, todavía ellos están enlazados espiritualmente a Roma, por eso es que ellos siguen mucho lo que es la patrística y todo lo de este asunto de Lutero. Entonces ellos están todavía ahí clavados en la reforma. No han salido, no han seguido, hermana, se ha clavado ahí. Entonces, déjame un segundo, termina la idea, pastor. Entonces, hermano, nosotros lamentablemente hemos despertado tarde, pero sí tenemos que hablar en nuestro canal. Por ejemplo, yo en mi canal de Facebook hablo sobre eso, que me han funado, me han quitado videos, por cierto, pastores, increíble. Yo estuve hablando sobre la doctrina hace como una semana, sobre la doctrina del dispensacionalismo en Facebook. Me tumban, y yo lo único que hablo es Biblia y dispensacionalismo, pero me infiltran los canales y me tumban los videos. Y así es que estamos en un ataque real, espiritual. Estamos en una verdadera batalla espiritual de enseñar a la gente la verdad de la palabra. Y ellos, como no creen nada de eso, pues yo te sabo de lo que ellos dicen. Quería decir eso, pastor. Que como conocedor de la historia, porque yo fui profesor de historia de la iglesia, de hermenéutica y de homilética. Esas fueron las tres materias que más profundicé en el mundo pentecostal. Escuchen bien. El grave problema que ha surgido en los pentecostales es que los pentecostales cometieron muchos errores de legalismo extremo. Condenación por recasamiento, condenación por pantalón, por maquillaje, por aquello, por lo otro. Y eso generó un ambiente de legalismo y de sufrimiento. Y por supuesto, consiguieron ese tipo de personas alivio en la enseñanza de la gracia, y que nosotros también los pentecostales la tenemos, pero está colegiada por Editorial Vida. ¿Qué pasa? Nosotros debemos de estudiar los antiguos referentes de Editorial Vida que vienen de los pentecostales, porque nosotros venimos de esa escuela. Nadie puede llamarse un pentecostal en Latinoamérica, en Latinoamérica, sin reconocer que venimos de allí, de ese movimiento, porque es el movimiento que evangelizó, es el movimiento que evangeliza casa por casa, es el movimiento que evangeliza calle por calle, que hace campaña. Venimos todos de allí, de esa misma escuela, que de esa misma escuela se separa los unicistas, los solo Jesús, y nosotros los trinitarios. Allí se separa el asunto en 1900 y algo, producto de ese gran avivamiento que fue la prosecución del metodismo wesleyano, del cuaquerismo, del pietismo, de los moravos, de los cátaros, de los novacianos y de los montanos, que de allí, por esa línea, es que venimos nosotros como sucesión de fe desde Policarpo. Históricamente yo puedo probar que nosotros tenemos sucesión de fe pentecostal desde la iglesia de Esmirna, desde Policarpo, desde allí donde viene el pentecostalismo del año 90, que se mantuvo, y que la iglesia relajada de Antioquía, de Alejandría, de Jerusalén, comenzaron a boicotear y a llamar hereje a los montanos. Y si no hubiese sido por Tertuliano, hermano, nadie nos hubiese defendido. Por nosotros venimos de allí. Tenemos presencia. Entonces, ¿qué ha pasado con el pentecostalismo? Que el pentecostalismo ha sido atacado con algunos referentes reformados que han sido deliberadamente cesacionistas, como fue Lutero. Lutero fue cesacionista, Calvino fue cesacionista, pero no todos los reformados fueron cesacionistas. Hubo reformados en pequeño foco, dentro de eso los cuáqueros, dentro de eso los pietistas luteranos, los valdenses, que sí fueron y mantuvieron, pero la línea fue pequeña. Recuerden que de 7 iglesias en Apocalipsis, una sola es Esmirna. El pentecostalismo fue boicoteado rápidamente, el mover pentecostal fue atacado rápidamente por Marción, fue atacado por los ortodoxos relajados de Roma. El mismo Ireneo de Lyon, cuando le escribe contra los herejes, le dice al obispo de Roma que tenga en consideración y aprecio a los montanos, porque eran los que creían en las profecías,
porque ellos eran gente de Dios. O sea que ya Ireneo de León veía que se le atacaba a los hermanos que creían en profecía, en hablar lengua, en éxtasis, en todo eso. Ya eso venía relajándose porque es el cumplimiento profético de la apostasía que iba a venir. ¿Qué ha pasado con nosotros los pentecostales? Porque yo vengo de esa estructura, que basado en que hay un gran grupo de reformados que son cesacionistas, desechamos todos los libros venidos de la teología sistemática, pero nosotros tenemos una herencia bella y hermosa que es las asambleas de Dios. Duela a quien nos duela, esa es la madre. Y ella parió Editorial Vida, que van más de 3.000 publicaciones. Y de allí tenemos la Biblia Pentecostal de Ronald Stampa, que es Vida Plena. Tenemos la Biblia de referencia Tonso. Tenemos, hermano, la defensa pentecostal de Meyer Perman a través de la Biblia. Tenemos la defensa pentecostal ortodoxa y colegiada de la presbiteriana pentecostal Luisa Hettel de Walker, que fue presidenta de Editorial Vida, y así sucesivamente. Nosotros tenemos nuestra defensa. ¿Qué ha pasado? Que ignorar esas bases teológicas, ignorar los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios, hermano, es ignorar nuestra base y nuestra madre, porque Dios honró, ¿verdad?, a los pentecostales a través de esa organización. La honró y le dio la grandeza de que ahora somos la organización. Yo no soy de las asambleas de Dios, yo no nací, pero fui colegiado por allí. A mí me daban clases de los libros de las asambleas de Dios. Por eso es que a veces sueno como si yo fuera de las asambleas de Dios, porque fui formado en paralelo por toda la escuela de las asambleas de Dios, por un instituto bíblico que todos los libros de las asambleas de Dios. Luisa Hettel de Walker, Cual Camino, a través de la Biblia de Meyer Perman, Evangelismo Personal de Meyer Perman, homilética, hermenéutica y homilética de Editorial Vida, que es un manual excelente de un filólogo erudito llamado Enrique Land de los Bautistas, y que las asambleas de Dios los absorben, porque en el movimiento pentecostal de la calle Azusa, ahí vinieron metodistas, presbiterianos, reformados, ortodoxos, pero llenos del Espíritu Santo, como en el libro de Hechos. En el libro de Hechos habían reunido unos que fueron bautizados y otros que se burlaban. Y que se burlaron. Esos que se burlaron estaban reunidos con los apóstoles, estaban ahí reunidos. Quiere decir que cayó sobre el que tuvo fe, el que tuvo sensible, lo que decía el hermano. Si una persona, y esto va a sonar duro y voy cerrando con esto, este asunto no es solo escritura. Escuchen bien, la sola escritura mató a Jesucristo. Los fariseos tenían la Biblia en la mano. Jesús le leyó Isaías, se los explicó y salieron para matarlo. Salieron para matarlo. Pablo en 1 de Corintios capítulo 2, 7 veces en un capítulo, 7 veces en un solo capítulo, Pablo habla de que es el Espíritu Santo, porque si no es el Espíritu Santo, no hubiesen matado. Si hubiese sido por sabiduría humana, hubiesen matado al Rey de Gloria. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque tenían Biblia, tenían letra de la Biblia, pero no tenían al Espíritu Santo. Si la persona no busca la llenura del Espíritu Santo, no va a entender la sola Biblia. Le va a servir para matar, como hizo Calvino, que mató a Miguel Servet. Le va a servir para perseguir, como hizo Lutero con los cuáqueros, que eran otros pentecostales. Lutero persiguió a los cuáqueros, y eran pentecostales. ¿Por qué creen ustedes que a los cuáqueros los llamaban los tembladores? Porque ellos enseñaban que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Y ese no es un eslogan pentecostal. Eso es un eslogan pentecostal, que ante la presencia de Dios la tierra tiembla. Entonces, ¿qué ha pasado, amados hermanos? Que nosotros los pentecostales nos hemos quedado en los laureles y no hemos investigado de manera fehaciente cuál es la estructura ortodoxa pentecostal de la teología sistemática, que es la que nos sirve para refutar a estos miserables que llegan, que son exactamente Mateo 23. Jesús dijo, todo lo que ellos digan, escuchen bien, todo lo que ellos digan que hagáis, hacerlo, pero no hagan conforme ellos hacen, porque dicen y no hacen. Esos que todo lo que enseñaba había que cumplirlo, eran generación de víboras. Se pueden imaginar la confusión que hay ahorita con Michel Suguel, que habla bonito, pero es generación de víboras. Igual que MacArthur, igual que Miguel Núñez, igual que Paul Wache. Si esos tres
el Espíritu Santo, y lo digo con toda responsabilidad, MacArthur va de cabeza para el infierno, no tiene remedio. Ahora, en estos tres, no sé. No sé si hay posibilidad de arrepentimiento. De pronto, este ataque que muchos pentecostales se van a animar a hacer, como lo está haciendo mi hermano pastor Esaú, que estás dando la cara, porque esto es fuerte, hermano, porque eso te hacen video, te atacan, te hacen de todo, hermano. El ataque hacia Esaú, hacia mi persona, es brutal, es brutal. Bendito Dios para siempre. Ahí les dejo eso, hermano. Gloria a Dios, hermano. Pues el pastor Zambrano refleja la parte colegiada, la parte estructural de la historia, que es importante conocerla, porque de alguna manera, bueno, pastor, tú sabes que la historia ha sido manipulada con los tiempos, o sea, la historia es un referente, mas no es fuente de verdad absoluta, dado que sabemos que dependiendo de los imperios, y sobre todo en estos casos el imperio romano y todo lo que se ha venido dando, se han encargado de desaparecer todo lo que sea posible. De hecho, no sé si les llama la atención que en la historia, qué casualidad que no aparecen, por ejemplo, tanta información respecto de gente que habla lenguas. Es muy poco el rastro que hay, pero sí existe a pesar de todo, existe. Claro que eso no invalida, ¿no? O sea, como decían algunos argumentos por ahí, que se reiniciaron los dones. Yo no creo que se hayan reiniciado, porque la promesa fue que el Espíritu iba a estar siempre con la iglesia hasta el fin. Entonces, eso es una falacia histórica que quieren utilizar algunos para invalidar lo que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra tiene que ir abrazada del Espíritu, obviamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es Espíritu y es verdad, pero a algunos pareciera que se quedan solo con la letra, ¿no? Como lo hacían aquellos eruditos del tiempo de Cristo que conocían mucho la ley, pero carecían de la revelación, de la iluminación del Espíritu de Dios en sus vidas, ¿no? Que es lo que está explicando el pastor, ¿no? La parte colegiada es importante porque es la parte para refutar a aquellos detractores que utilizan esa herramienta. Yo conocí a un pastor africano allá en una reunión que tuve el privilegio de participar, porque se hacen a veces convenciones anuales en el lado del otro lado del charco. Por eso saludamos a hermanos que tenemos allá unas misiones. Y participé también en reuniones, y cuando puedo estoy en una reunión que se hace al año en Ámsterdam. Y llegan de todas las denominaciones de Europa, llegan de todas las denominaciones. Y recuerdo que en una de esas conocí a un pastor africano que tuvo un encuentro con Cristo en el desierto, sin que nadie le predicaba. Él pertenecía a una tribu y un día dice que estaban pasando una situación bien difícil, que querían matarlo a él, los de la tribu, y dice que él dobló sus rodillas al cielo y clamó, y dice que se le manifestó algo y le dijo, yo soy Jesús. O sea, yo soy Jesús. Y le reveló a Jesús. Y entonces él fundó un grupo cristiano sin saber que era cristiano. Ya después él empezó como que Dios a acercarlo a pastores cristianos y se dio cuenta que él había conocido al Cristo de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Cómo la ven? Pero en esa reunión él ya se había bautizado en agua, pero no sabía mucho de lo que era el Espíritu Santo. Y como bendito Dios a nosotros, Dios pues nos ha usado a los pentecostales mucho en eso. En esa reunión dice que el Señor le dijo que se acercara a mi persona y al grupo que íbamos de misioneros y que le impusiéramos las manos para que recibiera la unción del Espíritu Santo. Obviamente, pues yo me quedé impactado de escuchar su testimonio y obviamente pues no le negué la oración, oramos con todos los pastores y cuando le impusimos las manos, ese hombre empezó a recibir lenguas y todo. Ya se imaginan ustedes me entienden porque son pastores que lo han vivido, ¿no? Tremendo milagro. Imagínate, un hombre sin colegio, sin historia, un hombre sin calle de Azusa, un hombre y recibiendo el Espíritu Santo, teniendo un encuentro en el desierto, o sea, una cosa, o sea, que entonces vemos que Dios no está limitado a la historia, aunque puede servir de referencia para refutar a estos sectarios, pero que al final el pentecostal reconoce que ese mover del Espíritu, ese encuentro personal, esa relación personal con Dios va a marcar la vida de cualquier creyente, incluso para hacer un llamado pastoral como lo hizo con este pastor de África. De hecho, por ahí tengo la fotografía que tiene muchos años, donde estoy orando por él y por su esposa, que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, que ese es otro tema controversial, ¿no? Bautismo de agua, porque los reformados dicen, no, que cuando ya recibes el bautismo de agua, ya de una vez recibes el Espíritu Santo, pero luego 3 doritos después están enseñando a blasfemar contra el Espíritu Santo. O sea, explíquenme esa lógica. ¿Cómo alguien que recibe el Espíritu Santo supuestamente porque se bautiza en agua
luego entonces enseña que ya no está vigente los dones y atacándoles. Pues eso no tiene lógica, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero esas son las cosas que Dios hace. Ahora yo veo también, he visto que aparte de esa línea tradicional histórica está muy bueno porque veo que el pastor Zambrano se ha documentado bastante bien, está interesante incluso para cuando hagamos debates, traerlo para que suelte aquí los bombazos contra los que traen esa línea de ataque. Pero también he visto que Dios al pentecostal lo ha movido en otras ramas, que ya es en el tema del hebreo, en el tema de la historia ya desde la perspectiva, y en eso yo veo que también Dios ha ido puliendo a Sandés. ¿Cómo ves tú, Sandés, el tema del Pardés y el tema de las otras interpretaciones ya desde la línea del judaísmo? Que eso es algo que yo te he escuchado también, en lo que yo también he estado estudiando bastante, que es otra línea bastante desconocida dentro de las líneas pentecostales, pero que Dios ha estado preparando pastores también en esa línea de ataque para poder refutar y detener de alguna manera los ataques que vienen por ese otro lado. Adelante, pastor. Amén. Sí, bueno, eso solamente se ve en las redes sociales, ¿no? O sea, cuando estamos ahí en las redes sociales, porque yo que visito muchas iglesias que me invitan a cantar y a predicar, casi nunca se toca esos temas, incluso lo que dice el pastor Zambrano, que está bueno eso de lo colegiado y todo, pero aquí en Argentina, al menos las partes que yo me muevo de los pueblos, las iglesias locales, donde voy, casi no se toca esos temas del pardés y todo eso con profundidad, porque es como que está crudo eso todavía por acá, pero sí se toca en lo que es en las redes sociales. Aquí, por ejemplo, un pastor vino que iba a reemplazar a otro pastor y subió al púlpito como presentación, dijo, bueno, hermano, yo tengo homilética, tengo filosofía, tengo también gramatología, y había un viejito ahí que le dijo, no se haga problema, pastor. Yo cuando llegué aquí tenía artritis, tenía diabetes, reuma, tuberculosis y Dios me sanó. A usted también lo va a sanar. O sea que esos términos aquí casi no se utilizan en las iglesias. Se está dando la batalla eso en las redes sociales, ahí donde yo veo que se dan las batallas. Sí, el tema del pardés es las interpretaciones, ¿no? que tiene el judaísmo para interpretar la escritura, que es el Pesha, el Reme, el Drash y el Sod. Pero eso surge desde el Talmud, de la interpretación de la tradición. Pero el cuadrilátero wesleyano es lo mismo, nada más que tiene otro collar, es el mismo perro, o sea, es la misma forma de interpretar, pero le dan otro sentido. Es decir, que nosotros vemos muchas cosas en cuanto a interpretaciones y toda la escritura que se repite mucho. El otro día estábamos escuchando, por ejemplo, el Paulo Bautismo, donde bautiza a los niños, ¿basado en qué? En Génesis, cuando el pueblo de Dios, o sea, si vos querías ser parte de Israel, tenías que circuncidarte vos y tus niños. Entonces, esa es la base que tienen los reformados, metodistas, creo, y otros, que para que vos seas miembro de la iglesia de ellos, te tienen que bautizar vos y tus niños. Por eso bautizan a los recién nacidos. O sea, basado en una ley de Moisés. Pero, sin embargo, nosotros en el Evangelio sabemos que el que se bautiza tiene que estar consciente que tiene que arrepentirse de sus pecados. Es decir, aquellos que cuestionan, llaman judaizante a otros y están judaizando ellos con su forma de armar sus teologías, porque están basados y dicen, nosotros tenemos bases bíblicas, pero le erran porque la base bíblica justamente que ellos utilizan de Génesis 12, 15, 17, es que, bueno, la circuncisión era una señal para heredar la tierra y se tenía que bautizar, o sea, circuncidar el gentil que se tenía que circuncidar para comer de la Pascua, él y sus hijos, su familia para comer de la Pascua. Ellos lo toman ahora aquí en el Evangelio, que te tenés que bautizar vos y tus niños para que seas parte de la iglesia. No era obligación en aquellos tiempos circuncidar al que no quería participar de la Pascua, podía seguir siendo el pueblo de Israel. Esto, en la teoría esta reformada, dice, bueno, si no te quieres bautizar, o sea, no quieres bautizar a tus niños, podés ser parte de la iglesia, pero no ser miembro. Entonces, están basados en una escritura del viejo pacto, pero en el nuevo pacto no funciona como en el antiguo, porque el nuevo pacto es
El bautismo sería por creer y arrepentirse. Creer en el Evangelio es distinto. Y para creer tiene que ser una persona que está consciente, no un bebé. Entonces vemos todo eso, ¿no? Que cuanto más estudio tienen ellos, aparentemente como que más se pierden lo que yo veo. Por eso este viejito tenía razón cuando le dijo al tipo, usted tiene hermenéutica, filosofía, homilética, tiene gramatología, todo. Bueno, yo estaba peor que usted, pero Dios me sanó, porque hay gente que acá eso no lo puede entender. O sea, en las iglesias comunes, cuando nosotros vamos a predicar y vamos a comunes, digo, en el sentido en las pentecostales, donde no se ha metido todavía estos temas de la reforma y todo. Entonces nosotros cuando vamos ahí, simplemente, claro, vamos y predicamos el Evangelio y la gente lo que está ahí esperando, bueno, que el mover del Espíritu Santo, las señales, y se gozan en el Señor. O sea, esa es la vida de nuestras iglesias aquí, al menos en Argentina. Y por eso digo que la pelea que se da allá con los hebreos, con las raíces hebreas, con los judaizantes, se da solamente ahí en el nivel ese de las redes sociales, pero ya le digo, la parte más baja no. Es como que todavía eso no está como puesto a la mesa para discutirlo. Pero igual hay que prepararse en ese sentido, porque es parte de lo que se viene. O sea, lo que está allá arriba en las redes sociales va a bajar a la iglesia, porque lamentablemente, podemos decir entre comillas, la mayoría de los miembros de la iglesia también miran YouTube y van viendo esas cosas y después viene y te pregunta. Y cuando te preguntan, ya tienes que estar preparado para responder cada una de las preguntas que hacen ellos, ¿no? Adelante. Sí, Eso es es. muy interesante porque en ese sentido, entonces, la preparación que llevamos ahorita nos está sirviendo también para ir un paso adelante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pastor Zambrano, que es la parte colegial tradicional, ¿no? En la cuestión histórica, la cuestión ortodoxa, que entre comillas, porque yo sí tengo mi postura respecto a eso, pero sí entiendo esa parte, lo hemos estudiado, lo hemos analizado, pero ustedes saben perfectamente y como pentecostales, el problema y la característica fundamental de un pentecostal siempre va a estar ligada a la unción del Espíritu Santo. Si no está la unción del Espíritu Santo y se empieza a reemplazar por información bíblica, eso se va a secar. O sea, incluso la otra vez estaba yo escuchando unos testimonios de algunos expentecostales que supuestamente se hicieron reformados y ellos mismos reconocen que a partir de que se salieron y empezaron a llenarse de todo eso, porque se necesita tener una madurez, por ejemplo, como el pastor Zambrano, para mantenerse en el espíritu sin enfriarse, con tanto conocimiento que incluso tiene que ser reciclado, tiene que ser de alguna manera masticado, ¿no? Como las vacas que para poder tragar el pasto tienen que rumiar y luego pasa por 4 estómagos. O sea, es una cosa de que no te puedes comer todo así de una vez, como muchos en YouTube yo veo que oyen cualquier cosa y se lo creen todo, ¿no? O sea, no hay una madurez ahí. Se necesita Rapidito. absorber, se necesita, pero sin la unción eso va a ser imposible. O sea, Claro. definitivamente el pentecostal va siempre a darle el lugar número 1 al Espíritu Santo como guía, número 1 como ministrador dentro de la iglesia, porque estamos en la era del Espíritu Santo. O sea, yo me voy, dijo Jesús, pero les voy a enviar a otro consolador para que esté con ustedes siempre. Definitivamente es la era del Espíritu de Dios. Por eso es que tanto la parte del pastor Zambrano como un brazo histórico y la parte de la parte moderna como lo que explica el pastor Sandés en cuanto a lo que está surgiendo, va a ser muy importante para los pastores que se preparen. Y el objetivo de este canal es eso. Yo de verdad espero poderlos tener en próximos videos para armar programas que hablemos de esos temas para que más pastores y líderes aprendan tanto de la parte histórica, pero de la línea pentecostal que no oculta, porque es que esa línea, no sé, pastor, si te has dado cuenta, Zambrano, que como que pareciera que quieren ocultar lo que es pentecostal o lo Claro. quieren diluir como solo mostrar una parte conveniente, pero como que desapareciera de la historia lo que hoy vivimos. Es como si quisieran negar la realidad de hoy, ¿no? Entonces yo sí he notado eso. Ajá, dale. Claro, mira, Esaú, rapidito porque tengo que retirarme, ¿no? Mira, hermano Esaú, entienda esto. El mismo Espíritu Santo, esto es tan delicado que uno no puede leer cualquier cosa de la teología reformada, que el mismo Espíritu Santo es el que me ha guiado a leer esto y a desechar aquello. La Biblia de MacArthur hay que desecharla completa, pero la Biblia Thompson, la Biblia de referencias
Dios Pentecostal, que ahora es Vida Plena, de las Asambleas de Dios. Esas son las Biblias. Y la Biblia del Diario Vivir son Biblias, hermanos, que están consolidadas hacia el pentecostalismo. La Biblia del Diario Vivir es una Biblia muy, pero muy veraz en cuanto al Espíritu Santo. Las horas de oración, las horas de meditación, porque tú decías es cierto. Si uno investiga y no tiene horas de oración, en este momento, para yo hacer este ataque frontal contra estos hombres, Dios me llamó a 5 horas de oración. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta las 8 de la mañana a veces he estado en la presencia del Señor haciéndole preguntas, meditando para que el Espíritu Santo me guíe. ¿Por qué? Porque la lucha no es fácil. Porque ellos se metieron, son muy sofisticados y los pentecostales se quedaron en los laureles, en la falta de preparación. Porque las dos cosas tienen que ir de la mano, hermano Esaú. Nosotros tenemos que afianzarnos de herramientas de la verdad. Porque ¿qué pasa? Tú no vas a convencer a un pentecostal engañado con ignorancia, diciéndole, hermano, mire, no se saque la ceja, no se pinte la boca, y comienza usted a meterle mentiras y engaños que no va a poder sostener por la Biblia, y viene que es reformado, se lo explica con sus maldades y con sus intrigas y lo libera. Entonces hay que estar claro, si nosotros no estamos conscientes de los errores que se cometieron en el pasado, vamos a ser presa fácil para que ellos ganen ventaja. Por eso es que se nos metieron, por eso es que están introducidos. Y ahora nos ha tocado a mi persona, por ejemplo, en TikTok. Usted puede revisar mi TikTok y se da cuenta cómo se dirigen hacia mí, hermano, con esa furia. Pentecostales que fueron pentecostales y que fueron engañados y que ahora están convencidos de que ellos andan con esos blasfemos en la verdad. Pero tragaron veneno. Claro, porque, hermanos, los pentecostales han metido mucho la pata. Yo vengo de una organización que cometió barbaridades, atropellos, hermano. ¿Y hacia dónde los lanzaron? Hacia los bautistas cesacionistas, hacia una élite de los reformados cesacionistas, que son más quietecitos, son más ordenados, entre comillas, son más civilizados en ese aspecto, y que vienen estos pentecostales maltratados por pastores abusadores, así dice el Señor, de una manera loca y ordinaria, porque no hay con exceso. En exceso. Entonces nosotros vamos a reconocer nuestros errores para corregirlos frontalmente, vamos a prepararnos, vamos a documentarnos, hermano, para poder dar una batalla limpia, basado, sí, en la unción de Dios, porque yo soy uno de los que dice, esto no es solo escritura, sino está el Espíritu Santo, con la sola escritura salís a matar a Jesucristo, porque eso fue lo que hicieron los fariseos. Con la ley en la mano, con la ley en la mano. Lo iban a tirar por un precipicio, hermano, y Jesús les leyó la ley, Isaías 61, se la explicó y salieron a matarlo. Es lo que pasa con esta gente. Adelante, hermano. Bien, pues qué bendición, hermanos. Muy interesante el tema y además interesante porque últimamente, bueno, independientemente de si es pentecostal o no, la Biblia, ¿no? Es la palabra de Dios que se ha estado atacando, la parte espiritual, el Espíritu Santo y la unción, pero también tenemos ahora un ataque brutal, por ejemplo, contra el arrebatamiento de la iglesia. Miren, todos estos grupos que hemos venido haciendo defensa, yo he notado características similares. Atacan la unción, atacan los milagros, atacan los dones, atacan la palabra de Dios, atacan el arrebatamiento, atacan la Santa Cena. O sea, es todo lo que tenga que ver con lo que Cristo estableció. Y lo más duro es ver que el ataque no viene de ateos, que de eso no los esperamos, es obvio. Que de los shemaínes los esperamos, que del judaísmo los esperamos, pero de gente que supuestamente decía ser o son cristianos, dicen ellos, eso no nos lo esperamos. O sea, esos están en la puerta de atrás tratando de meter todo ese veneno para que el pueblo sea contaminado, y es aquí donde tiene que venir la defensa, ¿verdad? Eso es lo importante. Hermana Rosario, pastor, adelante, pastor Sandés. Sí, yo ya me voy despidiendo porque Eve tiene un programa enseguida nomás, pero le quería hacer una pregunta al pastor Zambrano, es decir, ¿cuáles son los errores que él ve que cometió la iglesia pentecostal? Es decir, en el sentido de que, por ejemplo, si el pastor, por ejemplo, decía, bueno, no se tiña,
no se depile, no se pinte, use polleras largas. Bueno, eso va a ser un periodo de la iglesia, pero ¿hasta qué punto lo ve que eso estaría equivocado para el pastor Zambrano? Bueno, primero que primero hay que decir que la iglesia pentecostal colegió las reglas de interpretación Editorial Vida a través de hermenéutica, introducción y hermenéutica de Enrique Lang, que es un filólogo que hablaba varios idiomas. Y acuérdense que la Biblia en castellano, el castellano no existía cuando se escribió la Biblia. Entonces nosotros tenemos mayor desafío en interpretar bien las escrituras. Cuando tú, por ejemplo, tomas un versículo bíblico de Deuteronomio 22:5 y dice, la mujer no se ponga traje de hombre y el hombre traje de mujer. Primero, tú tienes que leer el sentido usual y ordinario, que es la primera regla de la hermenéutica. Para ese momento no existía el pantalón ni para hombre ni para mujer. No puedes aplicar un versículo bíblico cuando se escribió y no existía ese contexto. Es como los testigos de Jehová que utilizan no comer sangre y meten allí la transfusión. Pero bueno, si para ese momento no existe la transfusión, no se pudo haber escrito para la transfusión, no se pudo haber escrito para el pantalón. Entonces, el no considerar reglas de interpretación lleva a los pentecostales a abusar, a establecer doctrinas que son rígidas y las establecen como mecanismo de salvación. A mí se me enseñó en la iglesia que yo me formé que una mujer se perdía por arreglarse, por sacarse la ceja. A mi hermana la destituyeron de un pastorado por arreglarse la ceja. Al esposo lo destituyeron de un pastorado. ¿Por qué? Porque él permitió que su esposa se arreglara la ceja. Cosas como esa. Casaban a las personas, así dice el Señor. Así dice el Señor, y casate con este y casate, y se formaba aquel tremendo problema. Esos fueron, hermanos, errores consumados permanentes hasta no hace mucho. Yo me vine y todavía en esa organización se hacían disparates y ellos me señalaron muchas veces de divisor, de enfermo, de todo lo demás. La hermenéutica ha sido colegiada ya por el movimiento pentecostal a través de Editorial Vida. Un pentecostal que resista, porque son 5 ministerios que nosotros tenemos que atender: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro de la palabra. El maestro de la palabra, los pentecostales lo han ignorado. Han hecho sus inferencias, han hecho sus interpretaciones y no han considerado que el cuerpo de Cristo se perfecciona con académicos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, les voy a enviar sabios, escribas, les voy a enviar pastores con ciencia y inteligencia. Así como Dios trae a un evangelista que tiene fuego, como Gigi Ávila, también trae un maestro de la palabra. Y ese maestro de la palabra es más profundo, ¿verdad? Pues ese maestro de la palabra, Dios lo llama con visiones y sueños para mostrarle el peligro. Por ejemplo, 28 años, recién convertido, ya el Señor me había dicho de manera indirecta que la Reina Valera del Oso iba a ser descreditada. Y en un éxtasis, el Señor, cuando no se hablaba mal de la Reina Valera porque no había internet, no se hablaba mal de la traducción La vida del oso, el Espíritu Santo en éxtasis me dijo, estas escrituras, hablando de la Reina Valera, esta de la 1960, estas escrituras son de buen testimonio. Yo no entendí por qué el Señor, esa voz audible en éxtasis me decía eso. A los 15 años descubrí por qué me lo decía. Porque empezaron a descreditar la Reina Valera y lo que Dios me quería decir era que no permitiera que fomentara el descrédito hacia la Biblia que tiene mayor testimonio. ¿Cuál es la Biblia que tiene mayor testimonio en el planeta Tierra de ser leída, comprada y regalada? La Reina Valera de 1960. Pero hace 28 años yo no lo sabía y lo descubrí 15 años después cuando llegó el internet a mi país. Entonces, es importante que sepamos que cuando Dios llama a un maestro de la palabra, ese maestro de la palabra no solamente es letra. Yo les pudiese contar muchas, pero muchísimas revelaciones, éxtasis que Dios me ha dado cuando yo no puedo interpretar algo que Él sabe que por mi propio entendimiento no puedo llegar a una conclusión. Él me lo explica en éxtasis. Él trabaja conmigo en éxtasis. Él mismo me explica las cosas. Porque el que fue llamado como maestro de la palabra no solamente es dotado de la capacidad y la inteligencia, también es dotado del don de lengua para que a través del don de lengua usted pueda recibir doctrina, revelación, ciencia. El don de lengua, cuando uno habla en misterio, es para que Dios te dé información sobre lo ya revelado. Hace 15 años, el Señor me dijo,
La coma juánica es mía, tú tienes que creerla por fe. ¿Cuál es la coma juánica? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Muchos pentecostales ya no creen que la coma juánica es de Dios. El Espíritu Santo hace 15 años me enseñó en éxtasis que tenía que creerla por fe. Ahora no solamente la creo por fe, ahora la tengo documentada a través de la patrística, a través de 2 doctores y de eruditos, porque tú no puedes decir solamente Dios me dijo, tú tienes que trabajar la parte técnica de la metodología. Entonces el pentecostal ha cometido muchos errores porque ha obviado la ciencia, ha obviado el método, y Dios trabaja con las dos cosas. Cuando Dios ve que tú no vas a poder conseguir el conocimiento exacto a través de tus propios medios, Él te lo revela en sueño, en visión y en éxtasis. Así trabaja una persona que ha sido llamada por Dios como maestro de la palabra. No solamente es letra. No, esa persona ora, esa persona ayuna, pero Dios le explica las cosas y tiene una habilidad sobrenatural para entenderlo porque él mismo se lo explicó. Y lo que tú no puedes entender por la propia investigación, el Espíritu Santo te lo dice. Amén, pastor. Ese es el caso que plantea el milagro, este pastor de África, que es un pastor que precisamente él no entendió hasta que conoció pastores cristianos y vio que existía una Biblia. O sea, primero fue el encuentro, la revelación, el entendimiento, y luego vino el conocimiento literal, ¿no? O sea, la parte. Entonces, esa es la característica que el pentecostal también tiene, que no solamente está basada en libros o en literatura, sino que tiene que haber una guianza del Espíritu Santo. Antes de darle paso, bienvenido a Daniel, y ahorita les voy a dejar, solo quiero, aprovechando que está aquí mi amigo el pastor Celso Aburto, que aquí está con nosotros, también otro pastor que es predicador nato de calle. Pastor Celso se ha enfrentado a las marchas gays de la Ciudad de México. Él se ha puesto frente a la marcha en el mero Zócalo. Ya se imaginarán, eso está porque no tengo el video, pero una cosa impresionante. Pero esa es la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia que se enfrenta, la iglesia que va a las calles, la iglesia que se planta. Pastor Celso, bienvenido. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Adelante. Bendiciones, pastor. Bendiciones, siervos de Dios. Dios les bendiga. Pues aquí ya de prisa, ¿verdad? Vamos al culto. Comenzamos a las 7 de la noche hoy. Pero pues quise entrar, hermano. Ya ve que pues se me ha invitado algunas ocasiones, pero ya ve que como pastores tenemos a veces ocupaciones y trabajo, ¿verdad? Pero hoy sí quise entrar, ¿verdad? Aunque sea para saludarlos y también referirme un poquito, ¿verdad? A lo que se está hablando. Pues se está hablando, ¿verdad? Acerca de, pues, de esta doctrina del calvinismo, ¿verdad? Del cesacionismo. Y pues lamentablemente, ahorita como lo comentaba el pastor Zambrano, ¿verdad? Que pues son 4 de ellos, ¿verdad? Los que son como que los padres, los que están ahí llevando esta doctrina de demonios, que es pues MacArthur, Núñez, Michelin y Paul Washer. Pero de ahí tienen otros hijos, ¿verdad? Que también se están levantando, como este pastor ay, ahí se me olvidó el nombre, de este otro pastor que igual está siguiendo su camino y repite como perico todo lo que ellos enseñan, ¿verdad? Y también hablábamos aquí, o se estaba hablando, ¿verdad? De este otro youtuber, de Pacheco, y todos los que los están siguiendo, y pues lamentablemente están tomando fuerza en ese sentido, pero como decía aquí uno de los pastores, ¿verdad? Son como ajolotes, mucha cabeza, pero poco espíritu, poco poder, mucha palabrería nada más, pero no hay nada de poder, de unción, no hay dones. ¿Por qué? Porque pues no hay oración, no hay ayuno. Pacheco decía en alguno de sus videos, ¿verdad? Que en la iglesia pentecostal es donde se le enseñó a ayunar, a orar, a las veladas de oración, y eso es lo que va a producir que los dones se hagan reales, visibles en los cristianos, ¿verdad? La oración, la santidad, las veladas,
Y eso es lo que ellos no hacen, por eso es que se les está denominando, caracterizando como el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Porque no hay poder ahí, solamente sueño, duermen ahí y no se puede decir gloria a Dios, aleluya, no se puede aplaudir, no pueden fluir los dones espirituales porque no creen, ¿verdad? Y si no creen, pues van a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la verdad es un celo que también yo siento, y el poder de Dios dice que cuando eran llenos del Espíritu Santo, amado hermano, hermanos pastores, la Biblia dice que cuando eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en nuevas lenguas y predicaban con denuedo la palabra de Dios. Estos youtubers o estos maestros no los vas a ver en las plazas, en las calles, en las cárceles, predicando el evangelio de Dios, el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque pues tienen miedo, no tienen poder sobre los demonios que se manifiestan ahí, no tienen denuedo para predicar sin pena, sin libertad, con libertad de palabra y sin miedo a nada, ¿verdad? Pues ellos solamente quieren estar en los púlpitos o quieren estar detrás de un micrófono o una cámara. Pero en las calles, en las cárceles, en los hospitales está la necesidad, amados hermanos. Y yo creo que como pentecostales tenemos que seguir con esa línea y también, por supuesto, haciendo todas esas obras de justicia de las que nos manda nuestro Señor Jesucristo. Miren, no estoy para gloria aquí, la gloria siempre para Jesucristo, pero quisiera, por ejemplo, miren, ahorita traemos aquí, miren, ahí está, si pueden ver cargadito el carrito, todo eso que ven, cajas ahí, es pan que nosotros mismos vamos a recolectar para llevarlo nosotros a la cárcel. Mañana nos toca ir a predicar todos los miércoles a las cárceles, a llevar el evangelio del reino, el evangelio de salvación, pero con ello también llevando algo para los necesitados allá adentro, como dice Hebreos 13, 3, acordarnos de los presos. Amado hermano, tenemos culto, ya le digo, en unos 10 minutos casi comenzamos, ya voy a la congregación. Les amo mucho en el amor de Cristo, les mando un saludo, fuerte abrazo a todos los siervos y siervas que están ahí conectados y los que están aquí en el video participando. Que Dios me los bendiga en el amor de Cristo. Espero en Dios poder participar con usted, pastor, más adelante, con un poco más de tiempo, con temas y claro, para también refutar y poder nosotros, pues hacer fuerza en unidad, los pentecostales, de sana doctrina, de Hechos capítulo 2 hasta el día de hoy, refutando todas estas herejías y todas estas falsas doctrinas que se han levantado en contra de la Santa Iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendiga, amados hermanos. Pastor, un gozo haberte tenido. Luego nos coordinamos para hacer un programa que quiero hacer contigo también. Así que saludos a la iglesia, saludos a nuestros hermanos allá, por favor. Saludos, hermano. Ha sido un placer compartir con ustedes, hermano. Pastor Zambrano, por favor, déjame tu WhatsApp en el mensaje privado para poderte contactar directamente. Así coordinamos algunos videos que quiero hacer también. Perfecto. Si puedes ponerme ahí el WhatsApp y yo ahorita lo voy a tomar, ¿ok? Ok, voy a tomar parte de esta entrevista, ¿no? La voy a tomar. ¿Me das permiso? Usa lo que quieras, pastor. Para eso es, y perdona el atrevimiento que yo te usé tus videos. Está bien. Usa lo que quieras también. Gracias, Usa lo que quieras. No hay límite con eso, hermano. Eso está puesto allí para que me ofendan o para que lo utilicen para la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. Pastor Celso, ¿ibas a decir algo? Amén. Bueno, ya nada más despedirme, amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho, me despido, me salgo del en vivo, pero estaremos más adelante, primeramente Dios, escuchándonos y mirándonos y tal vez teniendo reuniones como siervos de Dios pentecostales que vamos a seguir adelante luchando hasta que Cristo venga. Un abrazo, bendiciones. Saludos, muy bien. Bueno, mis hermanos, Pastor Sandés, adelante, por favor, ya te vas a despedir, ¿verdad? Ahorita me quedo con los hermanos otro ratito ahí para que participen. Amén. Muchas gracias a mi hermano pastor Saúl y los hermanos Zambrano y bueno, todo lo que participó de la hermana Rosario. Un saludo para todos, así que bueno, será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Dios te guarde, Pastor Sandés, ahí está el teléfono de también Zambrano, mira, para que lo tengas. Bueno, ya lo tengo, Pastor Zambrano, ahí está. Ahí está. Muy bien. Sandés, déjame el tuyo, no, confírmame por favor el tuyo, déjamelo para que tenga tu número directo. Bueno, adelante, mi estimado Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte por acá. Había otro
integrante que quería sumarse ahí, Robin, pero se desapareció y además no podía subirlo porque la plataforma solo me permitía 6. Así que si está ahí Robin, creo que quería subir, no lo conozco, no lo recuerdo, pero pues si puede volver a entrar, adelante. Ya casi vamos a ir cerrando, pero quiero aprovechar para que se expresen mis hermanos. Adelante, Daniel, ¿cómo estás? Bendiciones, Pastor Esaú, bendiciones, hermana Rosario. Es un gusto estar aquí. A veces estamos participando con el canal de hermanos Andes y Dios me le bendiga, Pastor Esaú, a usted y a su familia. Yo quiero agregar una experiencia, ¿verdad? Como yo creo que son los más jóvenes aquí, 35 años. Yo empecé a predicar a los 24 años, fue cuando el Señor me llamó, y todos los que ustedes, que son personas que han recorrido más que yo, creo que lo primero, lo más esencial es cuando el llamado de Dios no es un llamado que se compra con títulos teológicos, que la gente piensa que para ser pastor usted va al instituto y ya pastor, o usted va a tal lugar, o usted es maestro. No, los ministerios son dados por Dios, son dados por el Espíritu Santo, y al que Dios llama respalda. Como punto, los institutos teológicos lo que sirven son como herramienta de preparación, pero lo más primordial, Pastor Esaú, es el llamado de Dios. Usted ve en la Biblia cómo Dios llamó a hombres pescadores, a hombres que no, de vulgo, como Dios también llamó a personas preparadas. Y yo siempre he dicho que lo más importante en este camino pentecostal es darle toda la gloria a honra al Señor y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque lo primordial en una iglesia, lo primordial más de todo, es el Espíritu Santo, el que nos guía toda la verdad, el que está escuchando el pastor anterior, ¿verdad? Que hablaba de los ministerios. Bueno, Dios a cada ministerio le otorgó un rol, le otorgó, digamos, una capacidad. Y yo me acuerdo cuando yo era jovencito y Dios me llamaba evangelista. Bueno, yo soy acreditado por la Asamblea de Dios, yo tengo mi carnet de evangelista. Soy ministerio ya ordenado por la gloria y obra de Dios. Yo conocí a un maestro, y yo siempre, el maestro era una persona, pastor, que se metía mucho, con mucha erudición, con mucha Biblia, pero este señor, pastor Esaú, era un hombre que ayunaba, él pasaba en vigilia, él pasaba en ayuno, 5 días en ayuno para darle una enseñanza, él pasaba en la noche orando, y era muy profundo en teología, y él es pentecostal, y siempre que el Señor daba enseñanza, incluso daba enseñanza de escatología en los últimos tiempos, el Señor que da enseñanza, siempre que cuando terminaba la enseñanza, viera a Dios como luz en liberación. Oiga, a un maestro, ¿verdad? A un maestro. Y yo decía, Señor, qué lindo es cuando la multigracia y sabiduría, ¿verdad? De los dones que nos da. Y también he aprendido mucho de los pastores. Los pastores te ayudan a madurar en el carácter, te ayudan, te corrigen cuando tú fallas, te moldean, te capacitan. Entonces, creo que cuando Dios te llama, Dios te va a ir preparando en el camino. No es que todo te va a llegar de la noche a la mañana. Esto es un camino que uno va aprendiendo, ¿verdad, Pastor Esaú y hermana Rosario? Día a día. Cuando Dios te llama, Dios te va capacitando en el camino. Me acuerdo cuando era jovencito que me subía a un púlpito y me temblaban las piernas. Yo no sé si prediqué bien, porque yo creo que cometí muchos errores, ¿verdad? Pero lo más lindo era que el pastor siempre me apoyó y decía, Dios tiene un llamado para ti. Y hoy en día, gracias al Señor, puedo ver el respaldo de Dios. Y yo siempre he dicho, mis queridos hermanos, que para entender la palabra de Dios necesitas al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú no vas a entender la Biblia. Por eso es que surgen estas doctrinas cesacionistas, por eso es que surgen estas doctrinas calvinistas. Y digo, qué raro. Ustedes ven en la Biblia un claro ejemplo, Saúl, un hombre que Dios llamó, que Dios escogió, que Dios ungió para ser un rey a un pueblo. Y usted puede ver cómo Saúl al final, el trágico, cómo Saúl al final apostató.
cómo Dios dice que lo desterró a Saúl, porque dice que se volvió a atar los ídolos. Entonces yo digo, ¿para qué tantos sistemas teológicos si la Biblia es clara? Dice que los que apostatan de la fe se pierden, dice. Los ángeles apostataron, los ángeles estaban allá en el cielo, apostataron, se rebelaron con Dios, cayeron de su gloria. En cuanto más nosotros, que si las personas están con Dios y el día de mañana se rebelan y empiezan a practicar el pecado, empiezan a hacer todo lo malo y mueren en un estado de apostasía, ¿ustedes creen que van a ser salvos? No, papá. La Biblia habla claramente que los que se alejan de Dios, los que apostatan de la fe, dice que caen en sombras de muerte. Entonces, la Biblia habla muchos ejemplos de Saúl. Usted puede ver muchos ejemplos que empezaron bien el camino de Dios, pero al final fue trágico. Murieron en unas condiciones espirituales terribles. Unos murieron en idolatría, otros murieron apostando, pero véalo, pero usted ve claramente el ejemplo de David. David pecó, David falló, pero ¿qué es lo que le agradaba a Dios a David? Que David reconocía su pecado. David siempre se humilló. Y eso es lo más lindo, cuando tú reconoces tu pecado delante de Dios, pero hay muchos ejemplos que hombres de Dios, Judas, claramente Judas, que se perdió. Judas ya tomó la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Y ya usted sabe que dice que los asesinos, los adúlteros, los fornicarios, todos, ¿verdad? Los que mueren en esa condición, dice que ya que son reos, ¿verdad? Reos para el infierno. Entonces, yo creo que la gente hoy en día está siguiendo muchos sistemas teológicos, pero yo siempre les he dicho, usted tiene que medir los sistemas teológicos, usted tiene que medir la teología que te enseña y filtrarla por la palabra de Dios. Si esto me parece, si esto no me parece. ¿Por qué? Porque hoy en día dice la Biblia que van a venir doctrinas de hombres, estratagemas, que van a engañar al pueblo, lo van a seducir con palabras como yo he escuchado. Creo que fue, no sé si fue Susan Michelin o alguien ahí que dice que si te quitas la vida, no te vas a perder, no te vas al infierno. Si alguien se quitó la vida o se suicidó, no puede ser que no se vaya para el infierno. Y digo, pero ¿qué rayos están diciendo? ¿No? ¿Acaso no leen la palabra de Dios que los que se quitan la vida se pierden? Los que blasfeman contra el Espíritu Santo, ese montón de sacionistas, atacando los dones, atacando los milagros, burlándose de la lengua, burlándose de las cosas espirituales de Dios, cuando la Biblia dice que tú puedes hablar contra el Padre, tú puedes hablar contra el Hijo, pero ¿qué Hijo Jesucristo? Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Entonces digo, ¿sabes por qué pasa esto, Pastor Esaú? Porque como tú le decías, hay hombres que siguen teologías, pero no lo siguen y aman al Espíritu Santo. Y ese es el problema, cuando tú quieres poner tus libros por encima del Espíritu Santo, cuando tú quieres poner tu lógica humana, tu sabiduría humana y desplazas al Espíritu Santo, es donde quedas, donde caen en esos errores, en esas falsas enseñanzas. Y es preocupable, y como yo decía, ahí está también un punto ahí, Pastor pasó para allá, terminar el pentecostal. Hoy en día en la comunidad pentecostal estamos viviendo dos peligros, que es el liberalismo y el legalismo. Yo creo que tenemos que tratar esos puntos, porque yo sé que hay muchos que son demasiado legalistas, y hay muchas personas que son demasiado liberalistas. Entonces yo creo que eso depende de los concilios, las organizaciones tienen que tratar esos puntos, y sobre todo los pastores tienen que tener un equilibrio, no tanto al liberalismo ni no tanto al extremismo. Entonces yo siempre he dicho, siempre ser guiados por Dios y tener una teología sana, porque Dios nos llamó también no solo a condenar, a juzgar, sino a restaurar, pero también Dios nos llamó a confrontar el pecado. Entonces tenemos que tener un equilibrio, pastor, y lamentablemente los rabacucos
los neopentecostales, mucha teología de la prosperidad, muchas cosas, pero la Biblia dice que la apostasía va a venir en los últimos tiempos, y no solo en los pentecostales, se ven en los reformados. En todo lado se ve esto, la apostasía, ya Cristo viene, ya usted ve por todos lados doctrinas de hombres, apostasía, los luteranos allá con los, usted sabe, ¿verdad? No voy a decir con este grupo del otro bando. De colores, exactamente. la banderita de colores. Entonces, digamos, la apostasía ya está, y es claramente que son las señales de los últimos tiempos. Nadie se libra de esto. Los pastores, yo sé que los pastores son muy, Dios los llama, Dios los capacita, pero la apostasía creo que es una señal que ya se está cumpliendo, porque ya Cristo viene cerca. Entonces yo siempre he dicho, estar alerta, estar atento, y sobre todo escudriñar las Sagradas Escrituras, porque en ella hay vida. Yo siempre que igual que yo he aprendido mucho, fui a un seminario teológico, y mi maestro que me enseñó mucho de escatología, me enseñó mucho de otros temas. Yo siempre he dicho, todo lo tengo que filtrar a través de las Sagradas Escrituras, pedirle revelación al Espíritu Santo, iluminación al Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está? Y no irme más allá, porque a veces queremos irnos más allá cuando hay misterios que la Biblia no dice, y callar donde hay que callar, y guardar silencio. Exactamente, no ir más allá, eso es muy importante lo que tú dices, porque se está excediendo y es donde empiezan los errores. Gracias, Daniel. Ahorita ya casi vamos a ir cerrando y les voy a dar la última oportunidad. Nada más damos la bienvenida a Robin. Bienvenido, Robin. Saludos. Si te puede presentar. Hola, mi amado hermano pastor Esaú. ¿Cómo se encuentra usted? Yo soy el presbítero Robin, aquí de España, aquí Valencia. ¿Cómo está usted? Wow. ¿Cómo están esas bendiciones? Saludos hasta España, varón. ¿Usted pentecostal o cuál es su...? Sí, de la Asamblea de Dios aquí en España. Perfecto. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo está? Cuéntenos. Adelante. Bueno, sí, amado hermano, este asociacionismo es un mal que verdaderamente está entrando en muchas congregaciones, y aún algunas que se llaman pentecostales, que es bastante lamentable. Y eso es un mal que, bueno, que parte de un error financiado por algunas personas, pues, de que efectivamente fomentan este error. Y el error parte de mentiras, porque son especialistas mintiendo, diciendo, por ejemplo, que lo perfecto de 1 Corintios capítulo 13 es, por ejemplo, lo perfecto es el libro de Apocalipsis, y eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. O que el canon bíblico no aparece, lo perfecto a nuestro parecer, el varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice que cuando venga lo perfecto, lo que en parte cesará, se está refiriendo justamente a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y es bastante claro. Así que, bueno, esa manipulación de ellos, de decir que hay una hipérbole en lenguas angelicales, cuando eso hace referencia a una hipótesis, pero la hipótesis está donde él dice que no tiene amor, porque efectivamente, al ser apóstol, nosotros consideramos que él tiene amor. Es una hipótesis, no es una hipérbole en ninguna medida. Aunque posteriormente los demás, en los siguientes versículos puede haber determinado características de exageración, pero no. Por ejemplo, entregar su cuerpo para ser quemado, muchos mártires lo hicieron. O sea que no es tampoco descabellado. Es más, él mismo entregó su vida por la causa de Cristo, y eso yo no veo. Y todas las personas en aquel momento era pena capital del Imperio Romano entregar sus bienes. Toda aquella persona que era cristiano, era considerada cristiano, se despojaban todos sus bienes, y sus hijos y todos sus familiares eran entregados a la hoguera, eran entregados también a los leones. Así que bueno, él no estaba bastante lejos de lo que realmente estaba sucediendo en ese momento histórico sobre los cristianos. Entonces sí que yo veo bastante realismo en lo que es las palabras del apóstol Pablo, y yo considero que eso no es ningún hipérbole, como ellos dicen, sino más bien, ni exageración. Eso es más bien una hipótesis de algo que ya se vivió. Fíjate, ellos dicen, por ejemplo, de que la lengua de la escritura en la pared, que es arameo, pero nadie la podía leer. Yo quisiera saber cuál es ese arameo que no se puede leer, porque el arameo en Babilonia era bastante conocido, se hablaba 1500 años antes. Entonces, ¿cuál es ese arameo que es ilegible? Supuestamente, según ellos, no existe. No existe, es una creación cerebral de ellos, porque efectivamente no pueden explicarlo, y parten en esa premisa de que era arameo. Y no, lo que es cierto es que ciertamente David habló en arameo, porque ellos hablan arameo, era un idioma común, diplomático. Por eso, a nuestro parecer, efectivamente, las lenguas espirituales, las lenguas celestiales ya vienen del Antiguo Testamento. Ya tenemos registros históricos, y también en el Nuevo Testamento el mismo apóstol Pablo lo menciona,
Y por eso, cuando ellos dicen que, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2, dice que nadie la entiende, ellos dicen que nadie no es nadie, sino nadie de aquella iglesia, nadie de los que están en esa congregación. Pero no hablas a los hombres, también dice, no es que no hable a todos los hombres, sino los hombres de aquella congregación. Entonces, fíjate, tuercen el texto bíblico mintiendo contra la escritura. Es una doctrina errática completamente, la doctrina cesacionista, una doctrina que hierra el banco, una doctrina mentirosa y una doctrina que basa justamente en blasfemar contra el Espíritu Santo. Es su primer ángulo de ataque, atacar al Espíritu Santo. Por eso ellos fabrican muertos espirituales. Es una doctrina peligrosa. Y además que también fomenta el reinado de la Iglesia Católica, porque ellos son amilenialistas que dicen que Jesucristo está reinando ya. Cuando ellos dicen que Jesucristo está reinando, están aprobando, por ejemplo, el papado, porque no puede estar el mundo bajo el maligno, y la máxima autoridad para ellos, porque sus mismas confesiones de fe dicen que ellos son católicos. Bueno, es la Iglesia Católica cuya máxima autoridad es el Papa. Por eso es que ellos tienden a simpatizar mucho con la autoridad del Papa. Nosotros vemos muchos reformados calvinistas en muchas de sus congregaciones metodistas que intentan reunirse con el Papa, hacer lazo con esta organización que es madre de las rameras, para nuestro parecer. Eso es bíblico, eso es bastante claro. Por eso que nosotros consideramos que primero Jesucristo no puede estar fomentando los 90 millones de abortos anuales. Jesucristo no puede estar reinando porque no puede fomentar ese genocidio en referencia a los abortos que suceden anualmente. Y por eso Jesucristo tampoco puede fomentar este lobby LGBTQ+. Por eso, como es eso que en el reino de Jesucristo, porque ellos dicen que Jesucristo está reinando, los calvinistas que son amilenialistas dicen eso, ¿cómo ellos van a sostener que Jesucristo está reinando con tantas genocidios y tantas maldades que hay en este mundo? A nuestro parecer, dice que el mundo está bajo el maligno y no puede Jesucristo estar reinando. El amilenialismo calvinista es totalmente fuera de la Biblia. Es alegórico completamente y parte de una mentira. Por eso es que están mintiendo constantemente para sostener su error. Dios te bendiga, mi amado hermano pastor. Aquí te esperamos siempre, siervo. Qué bueno que estás por acá. Necesitamos más Sí. hermanos pentecostales que se Yo sumen. subí la otra vez, solo que no te recuerdan, pero sí, subí la otra vez. Ya, sí, ya, pero ya tiene rato. Ya me recordé ahorita, sí, ya tiene rato. Sí, qué bueno, mi hermano, que estuviste con nosotros otra vez. Aquí te esperamos siempre arreciando. Este canal es pentecostal, es para los pentecostales, y pues cuando podamos hacer diálogos que tenemos así un poquito más de tiempo, que ya de hecho voy cerrando el video, pero aquí los esperamos para que puedan venir a compartir sus puntos de vista, lo que ustedes, Dios les ha puesto también en su corazón. Así que saludos hasta España, mi hermano, adelante. ¿Cómo va el evangelio en España? Creciendo, somos la organización que más crece, creció 8 veces más que cualquier otra organización, 8 veces más en los últimos 4 años, y significa que crece aún más que el mismo ateísmo. El ateísmo realmente aquí, a pesar de que el Estado fomenta el ateísmo, no crece de manera tan exponencial como el evangelio, como los pentecostales, como la iglesia evangélica pentecostal, que ha crecido una barbaridad. Hemos recibido... Amén. ¿Qué testimonio? Quería preguntarte, porque yo sé que en Europa hay avance de la Iglesia de Cristo. Yo lo sé porque estamos conectados de alguna manera siempre allá, y hay detractores, que incluso cristianos, que quieren hacer pensar una vida fatalista, ¿no? Como si no existiera evangelio en la tierra. Y yo creo firmemente que el avivamiento que Dios ha permitido en el pentecostal ha sido fuerte, al grado que sigue creciendo. Yo sé que hay apostasía, pero yo en la calle y en la práctica veo que la Iglesia de Cristo sigue avanzando. Yo los invito a que no se dejen llevar por el fatalismo de algunos canales o algunas falsas estadísticas, porque aquí tenemos el testimonio de un hermano que nos está diciendo de vivencia, de testimonio, que ellos están viendo un avance y un crecimiento. Todo lo contrario a lo que dicen las estadísticas, que está ganando el ateísmo, o sea, ese es un discurso fatalista que no puede venir más que de la misma boca de Satanás. Claro que existe eso, siempre ha existido. El mundo es mundo y está bajo el maligno, pero la Iglesia de Cristo, para la gloria de Dios, seguimos avanzando. Así que gracias, mi hermano. Sí, tu testimonio ha sido importante, porque aquí se demuestra que aunque sea España o Europa, que tiene esa característica de frialdad y que ateísmo, tú estás dando testimonio que Cristo vive también y que reina y que está dándose la gloria también de ese lado del mundo.
Amén, pastor, gloria a Dios. Es el Señor que está abriendo puertas acá. Verdaderamente mucha gente que está arrepintiéndose, buscando de Dios, porque la gente está viendo que Jesucristo viene en breve y que todas las señales se están cumpliendo. Esto de los cambios de esas autoridades de la Gran Ramera no es casualidad, no es casualidad. Eso es porque Jesucristo viene en breve, y como Cristo viene en breve, viene a buscar una iglesia preparada, santa, sin mancha, sin arruga. Por eso esas iglesias que dicen que en pecado van para el cielo, como los calvinistas, dicen que personas que se desviven van directo al cielo, personas en cualquier tipo de pecado, que ya la blasfemia, eso era para antes de que Jesucristo hubiese entregado su vida por el mundo, pero después que él resucitó, dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso ya carece de eficacia, algunos de ellos lo dicen, pero verdaderamente eso está fuera de todo orden bíblico. La realidad es que Jesucristo viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga y sin contaminación ni ninguna cosa semejante. Por eso tenemos que prepararnos. Dios bendiga también al pastor Efimio, que también he compartido bastante con él. Y bueno, y a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Mi hermana Rosario también, Dios la bendiga. Y a Daniel, por supuesto. Y mi hermano Pastor, por supuesto. Dios le bendiga a su esposa también. Dios le guarde. Amén. Gracias, Robin. Ya para ir cerrando, les vamos a dar los últimos minutos, así que mi hermana Rosario, por favor, adelante.